Saludos, apreciados amigos. Bienvenidos a la unidad 4 del curso Liquidador y Sectorista Aduanero. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el cálculo de tributos. Los puntos que vamos a tratar son tipos de tributos e impuestos a las importaciones de mercancías, determinación y moneda de expresión de la base imponible, exoneraciones e infestaciones tributarias aduaneras, nacimiento de la obligación tributaria, exigibilidad de la deuda tributaria aduanera, determinación de los derechos arancelarios y demás impuestos y extinción de la obligación tributaria aduanera. Vamos a hablar un poco sobre la obligación tributaria. Este es el vínculo que existe entre el acreedor tributario y el deudor tributario. ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor tributario? El acreedor es quien nos va a exigir el pago de la deuda, que en este caso es el gobierno. ¿Quién está obligado a pagar? El deudor tributario o contribuyente. Obligación tributaria aduanera. En la obligación tributaria aduanera interviene el sujeto activo en calidad de acreedor tributario, que es el gobierno central, y el sujeto pasivo, que es quien debe pagar ese tributo. Son sujetos pasivos de la obligación tributaria aduanera los contribuyentes y responsables como el dueño o consignatario. Etapas de la obligación tributaria aduanera. Tenemos básicamente tres etapas. El nacimiento de la obligación tributaria aduanera, su determinación y su extinción. Respecto al nacimiento, tenemos que son determinadas situaciones de primeros hechos que constituyen el nacimiento de la obligación tributaria. En cuanto a la determinación, es el cálculo, así como el pagar o cuantificar el pago de la deuda. Y la extinción es cuando se cancela la deuda, es decir, cuando ésta muere. Nacimiento de la obligación tributaria. Tenemos cuatro supuestos. Primero, cuando se destina una mercancía al régimen de importación, entonces en lo que es importación yo destino una mercancía a este régimen, lo cual significa que yo voy a enumerar una DAN. Segundo, existen zonas de tratamiento especial o tributación común. Por ejemplo, Lima es una zona de tributación común. De tratamiento especial es la zona de selva. Recordemos las zonas en la ley de Amazonía, que exonera el pago del IGB de derechos arancelarios a las importaciones que van destinadas a dicha zona. Y todo lo que está en la zona de selva, pues ya que el objetivo del gobierno central es desarrollar económicamente estas zonas alejadas del país. Entonces, esa es una zona de tratamiento especial. Digamos, por ejemplo, que somos una empresa. Yo importo mercancía exonerada de pagos de tributo. Si esa mercancía está con este beneficio porque va a ser consumida en la zona de selva y yo decido trasladarla a Lima, que es una zona de tributación común, porque la voy a vender, ese cambio de ubicación que entró a una zona de tratamiento especial y va a ir a una zona de tributación común, ese cambio de ubicación de mercancía que se acoge a ese beneficio va a significar que yo debo pagar los derechos que le corresponden a la importación. Si no lo hago, es un delito. Como tercer punto tenemos que las mercancías importadas con exoneración e inafectación tributaria, lo cual quiere decir que no les voy a cobrar los tributos. Por ejemplo, cualquier mercancía que esté exonerada de pagos de impuestos y después la vendo, lógicamente va a tener que pagar los tributos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un diplomático importa un vehículo para su uso. Entonces, por convenios diplomáticos dentro de las relaciones exteriores, está exonerado de pago de tributo. Pero si este diplomático, por X motivo, quiere vender su automóvil, lo puede vender, sí. Pero si lo vende a alguna persona que de repente no es diplomático, va a significar que tiene que pagar los derechos cuando presente la solicitud de transferencia, ya que está transfiriendo un bien que ingresó a su nombre como diplomático hacia una persona común. Y por último está cuando se destina el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo o admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. Son dos regímenes aduaneros distintos en los cuales ingresa la mercancía y va a continuar en el principio. En el caso de admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, ingresa la mercancía al territorio nacional, cumple un fin determinado, después se va del país, sin ningún agregado adicional. Por ejemplo, yo soy una empresa minera, necesito escalar unos túneles de la mina, voy a traer una perforadora y esa perforadora va a ingresar como régimen de admisión temporal.
Lo voy a importar a cambio de pagar los derechos. Lo que me exige es una garantía, la condición de una garantía que posee una carta fianza. Cumplo con el fin de terminarlo en un plazo no mayor a 18 meses. Termino de hacer el servicio por el cual ingresó y se va por otro. Y la aduana me devuelve la garantía. El otro régimen que tiene esta característica es el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, el cual generalmente es un insumo que se utiliza en la fabricación de un producto que voy a exportar. Por ejemplo, nos dedicamos a exportar bebidas gaseosas. Ok, somos el grupo X, pero nosotros vamos a tener el colorante para la gaseosa X. Luego, este colorante, como no lo voy a consumir, la producción que yo voy a hacer de este producto no lo voy a conseguir localmente, sino que lo voy a exportar. Entonces no voy a pagar derechos. No quiero pagar derechos porque me va a encarecer el costo del producto. Lo que hago es que ingreso esta mercancía afianzada lógicamente por una fianza, lo consume la producción de gaseosa y cuando la exporto lo que voy a hacer es descargar el insumo que ya está yéndose junto con la gaseosa y se determina cuánto insumo he estado utilizando en cada gaseosa que estoy yo exportando. Nacimiento de la obligación tributaria aduanera. En la importación, ¿qué tributos me va a calcular o exigir en este caso la administración que yo cancele? Bien, los tributos que exigen van a ser los vigentes al momento de la numeración. En regla general, los derechos e impuestos que corresponde aplicar serán los vigentes en la fecha más vigente que corresponde a la obligación tributaria aduanera. Pero existe una excepción para esta instrucción, la cual es la siguiente. Está referenciada en la normativa del artículo 144 de la Ley General de Aduana, que indica que toda norma legal que aumente los derechos arancelarios no será aplicable a las mercancías que se encuentren en los siguientes casos. Número 1. Que hayan sido adquiridas antes de su entrada en vigencia, de acuerdo a lo que señale el reglamento. Cuando yo importo, yo estoy haciendo un estudio de mercado, determino cuál es el objetivo de mercado. Entonces, yo hago las operativas y ya tengo bastante avanzado y cierro el negocio con un importador de nivel. Coordino y le pido que embarquen. Entonces, ellos se embarcan la mercancía. Esta ya está en travesía, salió de la China, por ejemplo. Sin embargo, como el gobierno está un poco bajo de recursos, tiene que ver de qué manera jala más recursos para tener mayores ingresos. Entonces dicen, ¿qué les parece si está el acto que en el gobierno de Alan García se exoneró de impuestos, le aplicamos un 2%? Es bajo, no significa mucho, no es un gran aumento seguramente, pero puede ocurrir en este caso que para mí, que tenía proyectado vender las lácteos en el mercado local, este 2% que está colocando el gobierno como impuesto hace que mi proyecto ya no sea rentable. Entonces, para que esto no ocurra, para que el importador no se perjudique, se ha creado esta excepción número 1. Excepción número 2. Que se encuentren embarcadas con destino al país antes de la entrada en vigencia, de acuerdo a lo que señale el reglamento. Es decir, va a llegar la mercancía, cuando llegue acá va a tener un arancel del 2%, que no lo tenía cuando salió. Entonces yo aplico las reglas generales al momento de la revisión de la DAN. Se debe aplicar los impuestos vigentes en las fechas de numeración, pues hay que poner 2% del valor. Sin embargo, como esta ya estaba en travesía con destino al país, ya no se le aplica el aumento del arancel. Solo va a pagar los aranceles anteriores. Y número 3, que se encuentre en zona primaria y no haya sido destinada a algún régimen aduanero antes de su entrada en vigencia. Que se encuentre en zona primaria quiere decir que ya llegaron al país y está en el depósito temporal previo a su liberación aduanera. Esto se demuestra con el documento de embarque, con el manifiesto, con la DAN y con el volante de despacho que emite el terminal de almacenamiento. Traslado de mercancía de zonas de tributación especial a zona de tributación común en la fecha de presentación de la solicitud. Se deberá pagar la diferencia entre los tributos aplicables en la zona de tributación común y aquellos que hayan sido pagados para el ingreso de la mercancía a la zona de tributación especial. Existe una excepción a la regla. ¿Qué sucede si yo traslado una mercancía que la compré y que está en zona de selva, por ejemplo, y la voy a trasladar hacia la capital? No para venderla, sino para reparación. Entonces, se está extrayendo una mercancía que está en zona de tributación especial para llevarla a Lima para la reparación. Pero ¿qué pasa si en Lima la roban? ¿Qué pasa si en Lima se decide venderla y esta no retorna hacia la zona de selva? Para evitar esto, se pide una garantía de que esa mercancía al cabo de un tiempo va a retornar nuevamente.
Es importante tener claro que siempre hay que pensar en la lógica del gobierno de proteger el bien común salvaguardando sus intereses. En esto entra en juego la prenda aduanera, que es la mercancía o una fianza, una garantía, un pagaré, puede ser una garantía de nominal o una póliza de caución. Es un instrumento que va a obligar a que el deudor tributario cancele los tributos o en todo caso cumpla con sus obligaciones ante la aduana. Transferencia de mercancía importada con exoneración o inafectación tributaria. Mercancías inafectas. Artículo 147. LGA. Están inafectas del pago de los derechos arancelarios, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el reglamento y demás disposiciones legales que la regulan, los siguientes. Las muestras sin valor comercial. Los premios obtenidos en el exterior por peruanos o extranjeros residentes en el Perú en exposiciones, concursos, competencia deportiva, representación oficial del país. Los féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos. Los vehículos especiales o la prótesis para el uso exclusivo de discapacitados. Las mercancías inafectas son las muestras sin valor comercial, las cuales no tienen por qué pagar tributo porque ya vienen con un modo demostrativo. Son pequeñas cantidades y están presentadas de tal forma que no sea posible comercializarla. Por ejemplo, yo no puedo usar como muestra comercial un par de zapatos. O, si algún equipo gana la Copa Libertadores, ¿creen ustedes que ese trofeo tributará derechos? La respuesta es sí, porque los únicos premios que están exonerados de pago de tributo son los que obtienen los deportistas en representación oficial del Perú, en este caso, y no aquellos que se representan a sí mismos. Los cadáveres no pagan tributo. Vehículos especiales para el tema de pacientes discapacitados tampoco pagan. Las donaciones de instituciones y fines de lucro registradas tampoco pagan tributo. La Iglesia Católica, Evangélica, algunas universidades, etc. Los medicamentos, todos no. Generalmente los que son de uso oncológico, tratamiento de SIDA, diabéticos, no pagan tributos. Los envíos de entrega rápida, que cuestan menos de $200 por DHL, FedEx, etcétera, tampoco pagan tributos. En la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, en la fecha de numeración de la declaración con la que se solicitó el régimen. Admisión temporal para perfeccionamiento activo. Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías extranjeras con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargo de corresponder, con el fin de ser exportadas dentro de un plazo determinado, luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento bajo la forma de productos compensadores. A veces, la determinación de la obligación puede realizarse mediante el deudor tributario o por la administración aduanera. Tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Dónde interviene el agente de aduana? El agente de aduana es contratado por el importador para que los represente en el trámite ante la aduana. Actúa como un auxiliar de la función pública y es quien representa al importador ante la administración. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no directamente el importador? El importador puede hacer su trámite ante la aduana, claro, pero hasta un monto de $2,000. Pero cuando ya hablamos de cantidades mayores, tiene que ser un agente, porque es una persona o una empresa que está especializada en el manejo de temas aduaneros. No cualquiera puede clasificar una mercancía. Hay una técnica y hay un método para la clasificación de mercancía. Entonces, por ese motivo es que existe el agente de aduana, no para encarecer el costo del comercio exterior, sino facilitar. El objetivo siempre es facilitar. Exigibilidad de la obligación tributaria aduanera. Se aplica en el caso de la importación para el consumo, bajo despacho anticipado, a partir del día calendario siguiente de la fecha de término de la descarga, y en el despacho diferido a partir del día calendario siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. De estar garantizada la deuda de conformidad con el artículo 160 de la LGA, cuando se trata de despacho anticipado, la exigibilidad es a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga, y tratándose de despacho excepcional a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha de numeración de la declaración. Yo numero y después voy a tener un plazo para poder cancelar sin ningún problema y sin ningún contratiempo. Vencido ese plazo, la administración me exige el pago de la deuda y como no lo he pagado en el plazo que tengo, debo pagar un interés moratorio.
¿Cuándo es exigible? En la importación con el consumo, yo tengo básicamente dos modalidades de despacho: despacho diferido y despacho anticipado. Con el despacho diferido, al día siguiente ya estoy en exigible. Quiere decir que yo pago al día siguiente, pero ya con un interés. ¿Qué pasa si la deuda está garantizada? Recuerden que hay el régimen de garantía, el cual implica que yo puedo llevarme de mi carga y después la aduana verifica si yo estoy cumpliendo con las formalidades aduaneras. La aduana da la facilidad de que te lleves tu carga, la puedes vender y después le pagas los tributos. La prenda aduanera es la fianza. Esta deuda se hace exigible a partir del 21º día del mes siguiente de numeración de la DAN. Por ejemplo, hoy, 27 de julio, yo numero una importación en régimen en la modalidad de diferido. Entonces, hoy en día tengo que pagar los tributos. Si los pago mañana, tengo que pagar los intereses compensatorios. Si yo uso pago diferido, pero acogiéndome a una garantía previa, entonces yo puedo pagar todavía ese exigente hasta el 21º día de la fecha de numeración de la DAN. Es decir, si hoy estamos a 27 de julio, el día de pago puede ser hasta el día 20 del mes siguiente, en este caso el 20 de agosto. Es decir, desde hoy hasta el 20 de agosto puedo pagar los tributos sin intereses alguno. El día 21 de agosto ya estoy con intereses, ya es exigible. Sin fianza, sin garantía previa, tengo que pagarlo al día siguiente. En el caso de despacho diferido con garantía previa, tengo hasta el 20 de agosto para hacer el pago sin intereses con garantía previa. Exigibilidad de la obligación tributaria aduanera. Se aplica en el caso de traslado de mercancía de zona de tributación especial a zona de tributación común y en la transferencia de mercancía importada con exoneración o inafectación tributaria a partir del cuarto día siguiente de notificada la liquidación por la autoridad aduanera. Además, en la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, a partir del día siguiente del vencimiento del plazo autorizado por la autoridad aduanera para la conclusión del régimen. El traslado de zona de tributación especial a zona de tributación común nace al momento que yo hago la solicitud de transferencia de mercancía. Es exigible a partir del cuarto día siguiente de notificar la liquidación. Es decir, yo presento mi solicitud, la aduana va a verificar la información y me va a emitir una liquidación. Ella emite en la liquidación de los tributos que yo debo pagar. Entonces, van a pasar 4 días. Tengo 3 días para hacer el pago. A partir del cuarto día de notificada, ya ese cuarto día es exigible. Debo pagar la deuda tributaria más los intereses. ¿Qué pasa en el caso de la admisión temporal? Bien sea para reexportación en el mismo estado o para perfeccionamiento activo. Cuando es exigible la deuda tributaria, a partir del día siguiente del vencimiento del plazo autorizado, en ambos regímenes yo no pago derechos iniciales, los garantizo. Se suspende el pago de derecho porque hay una fianza bancaria, hay una garantía que puede ser una carta fianza. ¿Cuándo es exigible la deuda? Cuando vence el plazo máximo que da la aduana. En el caso de régimen de reexportación en el mismo estado son 18 meses y en el caso de perfeccionamiento activo son 24 meses. La fianza puede ser menos, la aduana me va a dar solamente hasta el plazo que indica la fianza. Yo puedo renovar la fianza tranquilamente y me van a ampliar dicho plazo. Entonces, ¿qué pasa si yo no pago los tributos que me corresponden? Pues al día siguiente de vencido el plazo que me ha dado la autoridad aduanera, al día siguiente ya es exigible la deuda tributaria. La debo pagar con los intereses que corresponden. Liquidación de tributos. Derechos arancelarios. Los derechos arancelarios se calculan y son iguales a la alicuota por la base imponible. La alicuota es el porcentaje o unidad monetaria que va a gravar la importación de una mercancía, mientras que la base imponible es el monto respecto al cual se va a aplicar la alicuota a efecto de determinar el tributo. Esa alicuota actualmente dentro del universo arancelario que se maneja, básicamente son 3 porcentajes. 2% para maquinarias y productos tecnológicos como computadoras, 6% que son mercancías normales, que pueden ser de repente algún tipo de alimento, y 11% que son mercancías sensibles, como el caso de calzado, textiles. Además existe un 4% para lo que son envíos de entrada rápida y un 12% que es para todo concepto de equipaje. Liquidación de tributos.
Aquí tenemos un cuadrito donde nos habla sobre la liquidación de tributos. Tenemos el FOB, que es el valor igual al valor de la mercancía, el flete, que es igual al costo del transporte, el seguro, que generalmente se aplica sobre el valor del FOB, el ajuste, que son los canones, royalty u otros, y el valor en aduana, que es igual a la base imponible. Además tenemos el AB, que es igual al valor en aduana por la alicuota en su porcentaje, el ISC, que es igual al porcentaje ISC por valor en aduana más AB, y GB, que es igual al 16% por el valor de la aduana más AB más ISC, el IPM, que es igual al 2% por el valor en aduana más AB más ISC, la tasa de despacho, que es el 2.35% del UIP, y todo eso para calcular el total de tributos. Reglas básicas. Se liquidan siempre los derechos vigentes a la fecha de numeración de la declaración aduanera de mercancía. La deuda tributaria aduanera se calcula en dólares americanos, pero se cancela en soles al tipo de cambio venta de la fecha de pago. ¿Qué es la deuda tributaria aduanera? Está constituida por los derechos arancelarios y demás tributos, y cuando corresponda por las multas y los intereses. El pago de la deuda tributaria aduanera se hace al contado. Imputación de pago por ejecución de garantía previa a la numeración de la declaración. En los casos en que se ejecuta la garantía aduanera establecida en el artículo 160 de la LGA, el orden de imputación de pago será el siguiente. Primero, intereses moratorios o compensatorios. Derechos arancelarios y demás impuestos a la importación para el consumo. Multas, percepciones del IGB, tasa de despacho aduanero, derecho antiduping y compensatorios provisionales o definitivos. Demás obligaciones de pago relacionadas con el ingreso o salida de mercancía encargadas a la administración aduanera o que corresponda a esta. Bien, ¿qué pasa si yo pago pero no pago todo? Es decir, solo pago una parte. Ok, pero en una fiscalización posterior, recuerda que la administración puede determinar el pago de la obligación tributaria. Ellos pueden determinar que de repente el valor que yo declaré no corresponde. Puede determinar que posiblemente exista alguna multa, porque la partida arancelaria que colocó mi agente de aduana no le correspondía a la mercancía que yo estaba ingresando al país. Pagaba 6 y declaraba una partida que solo paga 0. Entonces, entre 6 y 0% hay unos derechos que se deben pagar. Entonces se determinan los derechos que no se pagó y me emiten una liquidación y me dicen págala porque la partida no corresponde. Cuando la aduana ejecuta una fianza, empiezan los intereses moratorios, el monto en sí de los tributos, las multas y las percepciones. ¿Qué pasa si existen deudas con respecto al vencimiento de un pago? Imputación de pago por ejecución de garantía previa a la numeración de la declaración. Si existiesen deuda de diferente vencimiento, el pago se atribuirá en orden a la antigüedad del vencimiento de la deuda. Si existiese deuda con el mismo vencimiento, el pago se atribuirá primero a la deuda de menor monto. Por ejemplo, estoy importando un vehículo y le he asignado una partida determinada. Esa partida no le corresponde. La partida que tiene asignada paga 0% y la partida que le corresponde paga 6%. La aduana lo que hace es que empieza a asignar esos pagos a la DAN más antigua. ¿Por qué? La prescripción tiene un plazo. Si pasa ese plazo, ya la aduana pierde la efectividad de efectuar el cobro de la deuda tributaria antes que la deuda prescriba. Aplicación de intereses moratorios. Los intereses moratorios se aplicarán sobre el monto de los derechos arancelarios y demás tributos exigibles y se liquidarán por día calendario hasta la fecha de pago inclusive. Los intereses moratorios también serán de aplicación al monto indebidamente restituido, que debe ser devuelto por el solicitante del régimen de draft-back, y se calcularán desde la fecha de entrega del documento de restitución hasta la fecha en que se produzca la devolución de lo indebidamente restituido. Esto quiere decir que los derechos moratorios se calculan sobre el total de impuestos a pagar. ¿Cuál es el total de impuestos? Derechos arancelarios más selectivo de consumo más IGB más IPM. Sobre todo ese conjunto yo realizo el cálculo de los intereses moratorios, sobre todo, no sobre uno en especial, y se calcula día a día hasta la fecha de pago. Aplicación de intereses moratorios. Los intereses moratorios se aplicarán sobre el monto de los derechos arancelarios y demás tributos exigibles y se liquidarán por día calendario hasta la fecha de pago inclusive.
Los intereses moratorios también serán de aplicación al monto indebidamente restituido que debe ser devuelto por el solicitante del régimen de draft back y se calcularán desde la fecha de entrega del documento de restitución hasta la fecha en que se produzca la devolución de lo indebidamente restituido. Aplicación de intereses moratorio y compensatorio. SUNAT fijará la tasa de interés moratorio, TIN, respecto a los tributos que administra de acuerdo al procedimiento señalado en el Código Tributario. Los intereses compensatorios se aplicarán en los casos que establezca la Ley General de Aduana. Interés compensatorio. Se aplica en el régimen de la admisión temporal para el perfeccionamiento activo y admisión temporal para reexportación en el mismo estado. El interés compensatorio es igual al promedio diario de la TAMEX por día, computado a partir de la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de pago, conforme a lo establecido por la Administración Aduanera. Formas de extinción de la obligación tributaria aduanera. Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del TUO del Código Tributario, las formas de extinción de la obligación tributaria aduanera son a través de el pago. Se concluye con el pago, ya que yo efectúo el pago de la deuda tributaria y se extingue, queda eliminada la deuda. La compensación. Supongamos que soy un proveedor del SUNAT, yo soy proveedor de uniformes, entonces ellos me tienen que pagar una factura de 200, yo les digo, esta es para los tributos, entonces le digo, vamos a compensarlo, no me pagas los 200 y lo compensamos por los tributos que yo tenga que pagar. Condonación. Viene por parte del Estado, me dice, ¿sabes qué? Ya no pagues, ha habido un desastre natural, tu casa se inundó, tu negocio está perjudicado, etc. Mi relación contigo va a ser a largo plazo, entonces no me interesa que tú quiebres o que tú cierres o que no sigas haciendo tu actividad económica. Mejor te fortaleces económicamente y después continuamos. Consolidación. Es si yo tengo varias deudas pequeñas, las consolido en una sola deuda grande, es decir, todas las agrupo en una sola. Resolución de la administración tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o recuperación honorosa que conste en las respectivas resoluciones de determinación, resolución de multas u órdenes de pago. Esta forma de extinción de la obligación tributaria aduanera se refiere a cuando la deuda de cobranza dudosa o recuperación onerosa existe un porcentaje de quiebre de deuda. Se hace de cobranza onerosa, es decir, como un deudor no paga, el siguiente paso es la cobranza coactiva. Es que determina ciertas medidas preventivas para obligar al deudor que haga el pago, como el embargo de los bienes o el embargo de sus cuentas bancarias. Continuemos. Nueva ley. La obligación tributaria aduanera se extingue a partir de los supuestos señalados en el Código Tributario por la destrucción, adjudicación, remate, entrega al sector competente, reexportación o exportación de la mercancía sometida a los regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, así como por el legajamiento de la declaración de acuerdo a los casos previstos en el reglamento. ¿Qué es el remate? El precio base del remate para las mercancías en situación de abandono legal, abandono voluntario y comiso estará constituido por el valor de tasación de las mercancías conforme a su estado o condición. La adjudicación. La SUNAT, de oficio o a pedido de parte, podrá adjudicar mercancías en situación de abandono legal, abandono voluntario o comiso conforme a lo previsto en el reglamento. La adjudicación de la mercancía en situación de abandono legal se efectuará previa notificación al dueño consignatario, quien podrá recuperarlas pagando la deuda tributaria aduanera y demás gastos que correspondan, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de notificación, cumpliendo las formalidades de ley. Vencido este plazo, la SUNAT procederá a su adjudicación. La destrucción. La SUNAT procederá a destruir las siguientes mercancías que se encuentren en situación de abandono voluntario, abandono legal o comiso. Las contrarias a la soberanía nacional, las que atenten contra la salud, el medio ambiente, la moral y el orden público establecido, las que se encuentren vencidas o en mal estado, los cigarrillos y licores, las que deban ser destruidas según opinión del sector competente, otra mercancía señalada por decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Prescripción de la obligación tributaria. Artículo 27 del TUO del Código Tributario. La prescripción extingue la acción de la Administración para determinar la deuda tributaria.
así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones. Prescripción de la obligación tributaria aduanera. Artículo 155. Plazos de prescripción. La acción de la SUNAT para a. Determinar y cobrar los tributos en los supuestos de los incisos A, B y C del artículo 140 de este decreto legislativo. Prescribe a los 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la fecha del nacimiento de la obligación tributaria aduanera. B. Determinar y cobrar los tributos en el supuesto del inciso D del artículo 140 de este decreto legislativo prescribe a los 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la conclusión del régimen. C. Aplicar sanciones y cobrar multas prescribe a los 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o cuando no sea posible establecerla, a la fecha en que la SUNAT detectó la infracción. D. Requerir la devolución del monto de lo indebidamente restituido en el régimen de Draft Back prescribe a los 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la entrega del documento de restitución. E. Devolver lo pagado indebidamente o en exceso prescribe a los 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de efectuado el pago indebido o en exceso.